parte, como distinguir entre paralelismo y concurrencia, y qué es eso, y por qué, y qué nos interesa en este curso. Ahora, para poder hacer paralelismo necesitamos una máquina que haga paralelismo. Y la máquina que tenemos, las máquinas que tenemos, normalmente son diferentes. Pero una mente brillante se inventó un día el concepto de máquinas abstractas. Las máquinas abstractas son máquinas que no dependen de dónde están corriendo, sino que son las mismas, pero no dependen de dónde corren. Entonces, todos ustedes tienen computadores diferentes al mío, pero al final todos están corriendo sobre una máquina virtual que se llama la máquina virtual de Java, y entonces, como corre sobre esa máquina virtual, eso es lo que llama una máquina abstracta, porque ella no es, el computador no está hecho así, lo que está hecho así es una cosa virtual, y él corre sobre la máquina de verdad que es el computador, pero nos da la impresión de que a todos nos corre igual porque todos corremos sobre la misma máquina. Entonces, esa máquina es la máquina virtual de Java. Para que podamos tener paralelismo, la máquina nos tiene que ofrecer oportunidades de paralelismo. Entonces, yo lo que les voy a hablar es de qué cositas de paralelismo vamos a coger de la máquina virtual de Java en nuestro curso. Entonces, nosotros vamos a suponer que vamos a trabajar en un modelo de programación paralela para sistemas multinúcleos o multiprocesadores con memoria compartida. Y que el sistema operativo y la máquina virtual de Java son los que tenemos ahí debajo. O sea, todo lo que voy a decir no funciona si no es la máquina virtual de Java lo que hay debajo. Pero en general lo que habrá es una abstracción que me ofrezca algo parecido a lo que me ofrece la máquina virtual de Java. Pero los ejemplos vamos a correr sobre JB. Usted está viendo sistemas operativos en este momento, ¿cierto? Y hay un concepto allá que es el concepto de procesos. Los sistemas operativos corren procesos. Entonces, ¿qué es un proceso? Es el software encargado. ¿Qué es el sistema operativo? Es el software encargado de administrar los recursos de hardware y software y planificar la ejecución de los programas. Entonces, cuando yo hago algo en un computador, finalmente eso pasa a través del sistema operativo. El sistema operativo es el que me da acceso a la memoria, el que me da acceso al disco, el que me da acceso a lo que yo necesite de recursos de la máquina. El sistema operativo. Ese es el que se encarga de gestionar. El que quiera acceder a los recursos de la máquina tiene que interactuar con el sistema operativo. Es el encargado de hacer eso. Un proceso es una instancia de un programa que se está ejecutando en el sistema operativo. Entonces, cuando yo pongo a ejecutar un programa, una instancia de un programa en el sistema operativo, a eso el sistema operativo llama un proceso y puede ejecutar muchos procesos a la vez, en principio, el sistema operativo. ¿Sí? Así tenga un solo procesador, el sistema operativo va a dar la impresión de que él es multiprocesos, porque el sistema operativo fue diseñado para pensar concurrentemente, así mi máquina fuera de un solo procesador. Los sistemas operativos son concurrentes por definición. Ellos ejecutan varios procesos al tiempo. Y el objetivo de ellos es darle la impresión a usted de que efectivamente esos procesos están ejecutando al tiempo. Si hubiera un solo procesador en esta máquina, todo lo que estamos pasando al mismo tiempo, que es presentando imágenes, transmitiendo a no sé dónde, recibiendo mi voz, todo ese tipo de cosas, no se ejecutan al tiempo. Pero todos tenemos la impresión que sí se ejecutan al tiempo. Bien. Un mismo programa puede ser iniciado como un proceso más de una vez, o aún simultáneamente en el mismo sistema operativo. El sistema operativo, entonces, este curso no es de sistema operativo, ustedes están viendo su curso de sistema operativo, allá les cuentan bien cómo es la cosa. El sistema operativo, entonces, hace que muchos procesos diferentes al tiempo se ejecuten en un número limitado de CPUs, y entonces él se encarga de conseguir fragmentos de tiempo para ejecutar cada proceso en las CPUs. Y a eso es lo que llaman el mecanismo de multitareas, sistemas operativos multitareas, o multitasking, muchas tareas se ejecutan al tiempo. Por lo menos da la impresión. Dos procesos diferentes no pueden acceder directamente a la memoria del otro. Ellos están aislados. Eso en cuanto al término de procesos en un sistema operativo. Hay otro concepto que es el de hilos. Entonces, cada proceso puede contener múltiples unidades concurrentes independientes llamadas hilos. O sea, los hilos pertenecen a un proceso. ¿Listo? ¿Qué es un hilo? Los hilos pueden iniciar desde el mismo programa y comparten el mismo espacio de memoria. Esa es la diferencia entre dos procesos, no comparten memoria. Dos hilos sí comparten memoria, porque comparten la memoria asociada al proceso donde fueron lanzados. Cada hilo tiene su propia pila de ejecución, y los hilos de la máquina virtual de Java no pueden modificar la pila de memoria de otros hilos.
solo pueden modificar la memoria heap que le otorgan a ellos. O sea, ellos comparten el sentido que leen, pero no pueden modificar sino lo que pueden modificar, que es lo de ellos, cada hilo. Bien, ese es el concepto de hilo. O sea, un hilo es una unidad concurrente dentro de un proceso. Entonces, ¿cómo funciona eso aquí en Scala y en la máquina virtual de Java aquí? Entonces, yo tengo aquí, quiero mostrarles cómo funciona esta cosa. Entonces, aquí puse a correr Scala y tengo un paquetico, este paquete. En este paquete hice un paquete que se llama prueba, que tiene dos funciones. Una que se llama log, un mensaje que es un string, y no devuelve nada. O sea, este es el tipo de cosas que la vamos a hacer solo hoy porque no es funcional, pero es para poder mostrarles la concurrencia con el estado, cuál es el problema que tiene y por qué no vamos a hacer concurrencia con el estado nosotros. Y para ver cómo funcionan los hilos por debajo. Y este que se llama thread, que yo le doy un programa y me devuelve un hilo. Y me vuelve un hilo. Entonces, con esas dos funciones, log y thread, quiero mostrarles no sé dónde está la agenda de Watch. Este. Entonces quiero mostrarles, por ejemplo, si yo llego y le digo, este log es para poder, es un truco que nos inventamos para poder saber en qué hilo está corriendo. Entonces cuando yo digo log, cualquier cosa que yo ponga aquí, entonces él me va a decir, está corriendo en el hilo número 8, en este caso, ¿cierto? Y si yo le repito lo mismo, me va a decir lo mismo porque hasta ahí no ha habido creación de nuevos hilos, luego está corriendo todo en el hilo principal, realmente. Eso es lo primero. Lo segundo es que podemos crear hilos. Entonces, para crear hilos, usamos esta instrucción de thread. Y este es el cuerpo de mi hilo. Entonces voy a decir, en mi hilo voy a esperar un segundo, luego voy a escribir hilo corriendo, luego voy a esperar otros 1000 segundos, voy a escribir todavía estoy corriendo, luego voy a esperar otros 1000 milisegundos, o sea, un segundo, y voy a escribir terminado. Ese es mi hilo, este es mi hilo T. Y lo pongo a correr. Entonces, fíjense, es que en el thread 1 y lo mismo corriendo en el thread 1 y el thread 1 terminado. ¿Sí? Pero mientras este hilo corría, había otras cosas que podían correr, pero no pusimos a correr nada al tiempo, porque lo puse a correr solo eso. Entonces solamente vimos que pasaban 3 segundos diciendo eso. ¿De acuerdo? Entonces, si yo... entonces voy a poner a correr lo mismo que había ahí. Lo mismo lo voy a poner algo más. Por fuera del bloque, voy a poner a hacer otra cosa más. Voy a poner, eso es por fuera del bloque. Voy a poner a hacer este. O sea, este mensaje de hilo nuevo terminado, esto se está ejecutando en un hilo que, mejor dicho, hay un hilo que es el principal. Cuando se crea un nuevo hilo, ese es otro hilo y está corriendo con el hilo principal. Entonces, lo que voy a poner es a correr este nuevo hilo al mismo tiempo que en el hilo principal dejar corriendo esto. Ay, ¿qué pasó?
ahí, punto y coma. Fíjense que se escribió primero hilo nuevo terminado antes de que terminara el hilo. Porque había dos hilos ejecutándose, el hilo principal y el hilo. Entonces, en el hilo principal él encontró que había que crear un hilo con estas cosas y lo creó y lo puso a correr, ¿cierto? Pero al mismo tiempo siguió corriendo su hilo principal. O sea, una vez él hizo eso, se puso a hacer lo que seguía, que era este log. ¿Qué terminó primero? Este log a esto. Entonces, como eso terminó primero, entonces le escribió primero el hilo nuevo terminado que esas otras cosas. Si yo quiero que un hilo termine algo antes de seguir haciendo otras cosas, entonces necesito decirle a ese hilo, necesito ejecutar esa instrucción. T.join lo que hace es decir, hasta que no termine T, no continúa lo que sigue. Como que dice, aquí hasta que termine el hilo T, no continúa nada más. O sea que si yo cojo esta instrucción, esto que puse ahorita, pero antes del log hilo nuevo terminado, le pongo t.join y ahora corro esto. Entonces este log hilo nuevo terminado no lo va a correr hasta que el hilo T no haya terminado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces el hilo nuevo terminado fue al final. ¿De acuerdo? ¿Eso qué significa? Entonces ya estamos creando hilos. Significa que los hilos se ejecutan de forma intercalada. En principio concurrente. ¿Cierto? En principio concurrente. Pero como no tenemos, yo podría tener 800 hilos y 2 procesadores, ¿cómo hago para ejecutar los 800 al tiempo? Imposible. Entonces, se ejecutan de forma intercalada. ¿Qué significa intercalada? Significa lo que voy a leer. El cuerpo de cada hilo se ejecuta secuencialmente. O sea, apenas yo le doy la mano a un hilo, él se ejecuta secuencialmente. Cuando hay 2 o más hilos en ejecución, el sistema operativo decide a cuál hilo darle la mano primero y por cuánto tiempo. Entonces el sistema operativo dice, si hay 3 hilos, señor hilo 1, hágale. Y a los 10 milisegundos le dice, deténgase. Señor hilo 2, hágale. Lo para. Señor 3, hágale, tal. Ya no han terminado, vuelve y les da la mano hasta que terminen. Pero eso lo hace para dar la impresión de concurrencia sobre uno. Ejecute usted, luego usted, hasta que todos terminan y a uno le da la impresión que todos hicieron al tiempo. Yo repito porque muchos de los tiempos en los que uno ve las cosas no los alcanza a ver, entonces le parece que todo se hizo al tiempo. Uno no alcanza a ver que realmente no se está haciendo al tiempo, sino que se está haciendo de forma intercalada. Así, esa es la semántica con que corren los hilos. Se llama semántica de intercalación. Los hilos corren, si hay 10 procesadores, hay 10 hilos que pueden correr al tiempo. Pero el resto les toca esperar su turno en el procesador que le pongan. Y esperar su turno no significa esperar que el otro termine. Porque si hay un hilo que lo ejecutan y nunca termina, entonces no le va a dejar que ejecuten los otros. Significa esperar a que le den el turno. Nunca. Entonces, ¿cómo se da el turno? Con una estrategia que la tiene el sistema operativo que se llama la estrategia de planificación de la ejecución de los hilos. Toda estrategia de planificación de ejecución de hilos debe ser fair en inglés, o sea, justa en español. ¿Qué significa que una estrategia sea justa? Significa que todo hilo que se pueda ejecutar debe ser ejecutado en algún momento. No puede no ser ejecutado. ¿Listo? No puede no ser ejecutado. Entonces, yo no puedo, entonces la estrategia no puede ser el primer hilo que llegue lo ejecuto y cuando él termine ejecuto el segundo y cuando porque si un hilo llega y no termina, entonces ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto se van a ejecutar nunca. Entonces esa no sería una estrategia fair. Una estrategia fair es una estrategia en la cual todo hilo le dan la mano en algún momento, eventualmente. No pasa que un hilo se quede sin que le den la mano. Eso significa que sea justo. Entonces la semántica típica que se usa es una semántica de intercalación, donde a cada hilo le dan un tiempo. Pongamos la más sencilla. Cada hilo tiene 10 nanosegundos para correr, no más.
Entonces corre uno, le quita el dedo al otro, y luego, y así le voy dando el turno a todo el mundo, ¿cierto? Y de esa manera todo el mundo entiende. Así no es normalmente, porque hay operaciones que son más prioritarias que otras. Entonces los sistemas operativos le dan prioridad a unas ciertas operaciones sobre otras, sobre otras. Entonces al que tiene más prioridad le dan más tiempo, al que tiene más prioridad menos tiempo, pero nunca pasa que a alguien le den el control y no lo devuelvan. ¿Se fue la pantalla? Gracias, Manuela. Sigo en la misma pantalla, no he pasado. Entonces, eso es lo que significa que se ajusta. Entonces, la semántica típica es la semántica de intercalación. ¿Qué es la semántica de intercalación en vivo? Vamos a tratar de verla en vivo. Entonces, para eso tengo aquí un, un softwarecito para tratar de verla. Vamos a ver si me sale bien. Vamos a correr este programa. En el hilo principal vamos a correr este hilo, el que tenemos ahorita. Parecido. Escribe el hilo corriendo 1, luego vuelve y saca un mensaje de hilo corriendo mensaje 2, luego hace una pausa de medio segundo, luego dice hilo corriendo 3, y en el hilo principal van corriendo estos mensajes, el 1, el 2, el 3, el 4. Y en este punto hago un join, o sea que ahí tendrá que acabarse T antes de que siga lo que siga. O sea que este mensaje tendrá que salir de último. ¿Listo? Entonces voy a correr. Y entonces vamos a mirar en qué orden corrieron las cosas. Entonces, salió primero miren, primero salió este mensajito punto 1. Luego salió hilo nuevo corriendo 1. Luego punto 2, luego punto 3, punto 4, hilo nuevo corriendo 2, hilo nuevo corriendo 3, tal. ¿Cierto? Volvamos a correr exactamente lo mismo. Y miren que aquí salió punto 1, punto 2, punto 3, punto 4 primero. Allí era punto 1 primero, luego hilo nuevo corriendo. Pero aquí no, aquí corrió primero punto 1, 2, 3, 4, luego sí estos. O sea, dos ejecuciones del mismo programa no dieron lo mismo, no se ejecutaron en el mismo orden. Eso es lo que yo quiero decirles, que la semántica es de intercalación. Quiere decir que los hilos se ejecutan intercalados según el sistema operativo decida, y cualquier decisión que él tome está bien. Pero tiene el problema que entonces cuando hay hilos hay no determinismo, porque en su ejecución su ejecución intercalada no siempre es igual. O sea, hilos implican no determinismo. ¿De acuerdo? Ahora, aquí solamente estábamos imprimiendo cosas. ¿Qué tal que en lugar de imprimir dijéramos a X asígnele algo? Entonces, un programa corre y X tiene asignado eso en un momento, y el mismo programa corre y a X le asignan eso en otro momento. Entonces, el resultado no tiene por qué ser el mismo. Y tener estado con no determinismo va a implicar unas situaciones de control de programación que son muy aburridas de controlar, las tiene que controlar el programador. Pero existen mecanismos. Cuando ustedes oigan hablar de concurrencia con estado, entonces van a ver esos mecanismos. No sé si las vieron en el curso de programación orientada a eventos. De pronto vieron algunos mecanismos de esos. Hay unas cosas que llaman semáforos, unas cosas que llaman candados, unas cosas que llaman semáforos, candados, transacciones. Todo eso se lo inventaron para que el programador pueda controlar el no determinismo con la concurrencia. Nosotros, entonces lo que yo quería que vieran que efectivamente el mismo programa corrió dos veces de manera diferente, y cada que lo corra yo no sé qué va a correr. Lo que sé es que está corriendo, o sea, semánticamente está bien porque un hilo y el otro son independientes. Entonces cada uno corre por su lado. Pero como no hay tanta, ¿cómo se llama?, paralelismo como uno quisiera, entonces va a haber intercalación.
y en esa intercalación usted no, como programador, no sabe cómo se van a intercalar las cosas. Entonces, su programa no puede depender de cómo se intercalan las cosas, pero hay una semántica de intercalación detrás de eso. Aquí ya les mostré esto. Bien. Para controlar, hay veces que uno necesita, mucho que uno dice, no, yo no quiero que pase eso. Entonces existe un concepto en programación concurrente que se llama atomicidad. Entonces, en ocasiones uno desea asegurar que una secuencia de instrucciones dentro de un hilo se ejecutan todas o no se ejecuta ninguna, pero no puede haber lugar a intercalación con otros hilos. Es decir, yo quiero que estas 5 instrucciones, estas 4 instrucciones, cuando le den la mano al hilo, se ejecuten todas. No quiero que de pronto me lo paren un momentico, le den la mano a otro. Quiero que o todas se ejecuten o no se ejecuten. O sea, quiero que cuando me den la mano, me la den completa. ¿Sí? Entonces, a eso se le llama atomicidad. Querer que un conjunto de instrucciones que van en un hilo, cuando se empiecen a ejecutar, se ejecuten todas y sin interrupciones. Entonces, vamos a mostrar por qué eso puede ser importante con un ejemplo. Con un ejemplo de programación imperativa, ¿no? Con estado. Sin estado no les puedo mostrar. Vamos a tener una variable que es un contador. Es un contador. Y quiero hacer una función que se llama provéame unos identificadores únicos, un identificador único, que lo que hace es coge esta variable, que es una variable como global, que tiene un contador de identificadores, internamente crea una nueva variable con el valor de la que está afuera más 1, o sea, crea un identificador nuevo. O sea, ese afuera dice cuántos identificadores se han creado, y cada identificador tiene tiene un número que lo identifica, el primero es el 0. Entonces, cuando yo creo un nuevo identificador único, dice, pues mi nuevo identificador único, uno nuevo, fresco, es ¿cuántos había más 1? Ese es uno nuevo que no existía. Y me demoro aquí un segundo por cuestiones de didáctica, y luego digo, actualizo mi identificador de contadores, y digo, ahora va en este, para que la próxima vez que alguien pida uno nuevo, pues pida uno nuevo, no coja uno viejo. Y devuelvo el identificador nuevo. Eso es lo que hace getUnique. ¿Listo? Entonces, por ahora voy a crear esto y crear la función getUniqueID. Y voy a llamarla para que ustedes vean lo que hace. Voy a llamar la función getUniqueID. Entonces me volvió un nuevo identificador, 1. Y si la vuelvo a llamar, entonces me vuelve un nuevo identificador, que va a ser el 2. ¿Sí? Y si la vuelvo a llamar, me vuelve 1, que es el 3. O sea, me va volviendo, y siempre es uno nuevo, uno que no existía. Luego parece que esa función funciona bien, ¿sí o no? Pero ahora voy a hacer esta función que se llama imprima los identificadores. O sea, quiero que me dé n identificadores y que me imprima cuáles fueron los identificadores generados. Esa es la función printUniqueIDs. La función printUniqueIDs, fíjense lo que hace. Dice, para i de 0 hasta n, recolecte un nuevo identificador único, y luego muéstreme cuáles son los identificadores que fueron recolectados. ¿Sí? Eso es lo que hace printUniqueIDs. Vamos a correrlo una vez. Vamos a correrlo una vez. Vamos a correrlo así. printUniqueIDs 5. Entonces me va a estar produciendo 5 nuevos identificadores. 4, 5, 6, 7, 8. Y si la vuelvo a llamar, me va a devolver el 9, 10, 11 y 12, me imagino. Y 13. ¿Listo? O sea, me está generando los identificadores únicos. Bien. Ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a correr esto, pero en un hilo.
Vamos a correr esto en un hilo. Vamos a esperar un segundo y vamos a correr otro print unique ID, otros 5 nuevos, y aquí decimos que, pues sin sincronizarlo, sin hacer que el hilo te haya terminado, pues este puede ejecutarse sin que el anterior haya ejecutado, haya terminado. Vamos a ponerlo a correr esos 3. Entonces, como que voy a poner en paralelo 2 print unique ID, solo con un segundo de intercalación entre los dos. Fin. Y vamos a ver qué devuelve eso. Mire, uno generó 14, 15, 16, 18. Y el otro 14, 15, 16, 18 y 19. O sea que no fueron únicos, porque los mismos que generó uno los generó el otro. ¿Qué fue lo que sucedió? Que mientras se estaba ejecutando este hilo, también se estaba ejecutando este hilo. Y los dos hilos acceden a una sola, a la misma variable, var UID. Y entonces ellos al tiempo accedieron a una variable que no había cambiado. Entonces se entregaron identificadores incorrectamente. ¿De acuerdo? Ya no son únicos. Entonces uno a veces necesita que cuando esto se ejecute sin interrupción. Aquí hubo intercalación. Y por culpa de la intercalación fue que pasó lo que pasó. Entonces, para hacer que eso sea único, los lenguajes traen alguna manera de decir quiero que sea único. Entonces aquí tienen la palabra synchronized y entre corchetes, eso, entre bloque, dice que entonces esto, cuando ya está en synchronize, no se puede ejecutar, se tiene que ejecutar atómicamente. Entonces, si yo cambio mi definición de get unique ID por esa, voy a volver a inicializar mi variable en 0. Y ahora voy a correr esto mismo que corrió ahorita. Ah, no, voy a volver a definir mi print unique ID para que tome el get unique ID que acabo de coger. Y ahora sí voy a volver a correr lo mismo que corrió ahorita, que era esto. En un hilo un print 5 y en otro hilo estos print 5. Y entonces fíjense que el uno puso el 21, 22, 25, 26, 27 y el otro 20, 23, 24, 28, 29. Sí se ejecutaron en paralelo, pero de forma atómica. O sea, no hubo manera de que se cruzaran entre los dos. Fíjense que todos fueron diferentes. Entonces, a eso se llama atomicidad. Y entonces, todo ese tipo de cosas son las que se necesitan para que el programador gestione el no determinismo. Voy a dejar de grabar ahí.